Bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración inicial en este día de Corbanó hermoso que el Eterno nos ha regalado y que hoy le vamos a dedicar parte de este día a la preparación de nuestro Shabbat y a compartir la palabra del Eterno. Le pido encarecidamente al ministro Chofán que por favor haga una oración inicial para colocar este tiempo en manos del Eterno. Baruch Hashem. Bendito Santo, Rey eterno, Yahvé Tzvaot, eterno y poderoso, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te damos gracias, Padre, nuevamente por este espacio que nos reúnes, Padre, para saber de ti, conocer de ti, como lo recordamos diariamente, en esa repetición, Padre, que a ti te place, Rey, darnos para que, siguiendo este camino maravilloso de tu Torá, podamos entender y comprender el propósito para el cual nos tienes aquí en este caminar. Bendito, poderoso, esta mañana, Padre, nos encaminamos nuevamente y en esa voluntad que has puesto en nosotros para estudiar el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet. Y te pedimos especialmente que unjas y nutras a nuestro hermano Mordejai Beltzak con tu Ruach HaKodesh de dicción, le permitas tener esa elocuencia con la que lo caracterizas y pueda él compartirnos ese mensaje a estos corazones que escuchamos el día de hoy, a estas mentes que hoy recibimos esa palabra para gloria tuya, poderoso Rey. Te pedimos que unjas este tiempo, lo dejamos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén y amén. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Quiero compartir una pequeña presentación relacionada con el tema de hoy, que estamos estudiando el libro de Eclesiastés, que nos has dejado hermosas y grandes enseñanzas. Me corresponde a mí en esta mañana presentar el devocional Corbanor relacionado con Eclesiastés, capítulo 10, versículos 1 al 3. Es muy cortico, pero es muy sustancioso. Vamos a hacer la bendición por la Torah. Baru ata Adonai, Eloheinu men hablan, Asher bahar manu mikol, Amin, benatal lanu et Torato. Baru ata Adonai, noten a Torah. En español decimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado su Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Le he colocado un nombre poco sugestivo a esta enseñanza. Un pequeño pecado daña todo. Veamos qué nos dice este hermoso pasaje escrito por Salomón en su vejez. Una mosca muerta hace heder, lo pongo en rojo, el perfume del perfumista, hacía una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El segundo versículo dice, el corazón del sabio se inclina a su diestra, pero el corazón del necio a su siniestra. Aún mientras va de camino, le falta cordura al necio. A todos va anunciando que es necio. Versículo 3. Veamos rápidamente el primer versículo. Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. Esta es otra versión. Y traigo a colación una foto muy alusiva al texto que acabamos de leer, una mosca, el predicador y un perfume. Todos sabemos que cualquier cadáver hiede, produce hedor cuando se pudre. Y así haya mucho perfume en el lugar donde está el cadáver, persiste
se sobrepone y es mayor la concentración del mal olor que del buen olor. Así es la necedad. La necedad trae desgracia, desgracia al honor del sabio. Aquí nosotros podemos intuir que es una confirmación metafórica de la verdad anunciada al final del último capítulo. Un pecador destruye mucho bien. A veces la locura de una persona puede arrastrar a muchas personas y aparentemente la locura de esa persona para él está bien, pero detrás de él hay una estela de muchas personas, de muchas situaciones que pueden ser arrastradas por esa estela. Entonces es una trascendencia negativa. Cuando uno quiera arrastrar a los demás a una locura, aunque crea uno que es pequeña, es una locura. Nosotros no podemos pensar que nuestros errores tienen que afectar a otras personas y a veces hay conciencia de que nosotros cometimos el error pequeño, por pequeño que sea, es un error. Entonces, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, así como las pequeñas moscas, así como las pequeñas moscas muertas, muy pequeñas en proporción con el todo, echan a perder el aceite fino. Así también una pequeña locura echa a perder la reputación de alguien tenido como sabio y honorable. Amados hermanos, esto aplica a nosotros. Nosotros somos una nación, una asamblea, una congregación, una familia israelita. Y somos distintos a los demás. Estamos distinguidos porque tenemos una Torá que nos certifica que somos pueblo del Eterno. Cuando la obedecemos, cuando la escuchamos y cuando la ponemos por práctica. Cuando estamos comprometidos con ella. Entonces eso nos hace diferentes. Y los ojos de los demás están puestos en nosotros. Porque pensamos nosotros que la Torá nos hace sabios y honorables cada día. Cuando estamos comprometidos con ella. Entonces, cuanto más delicado es el perfume, más fácilmente se echa a perderle los huevos. O sea, si nuestra vida honorable y sabia eh, cuelga en un tilinguín muy pequeño, un hilo muy pequeño, que si fácilmente se rompe, nos vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, en nuestra alma, el yeserara, la mala inclinación, que si nosotros nos dejamos llevar por ella, entonces pasa lo del aceite, que se contamina. Entonces es importante que nosotros mantengamos ese balance espiritual que solamente nos da la bendita Torah. ¿Qué es la necedad? Es la forma más básica de negar la existencia de Dios o decirle no a Dios. Mire lo que nos dice el Salmo 14:1, decirle no a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando se habla de la insensatez, entonces nos vamos al Proverbio 14, 16 y 17, que dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Cuando vamos a hablar de la desobediencia a nuestros padres, que también es una forma de insensatez, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo vanidoso, el hombre vanidoso. Perdón, el Proverbio 15:5 es otro. Es la desobediencia a los padres, disculpen. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Amados hermanos, cuando nosotros en nuestra integridad espiritual y con nuestra madurez que cada uno tiene,
en ese, en esa elevación que cada uno tenemos en el espiral del crecimiento y la madurez en el camino del eterno. Encontramos errores, vemos nuestros errores y decimos en nuestro corazón, reconozco este error. Eso nos hace inteligentes. Y si yo quiero subir un poquito más en esa espiral, corrijo el error, me hace valiente. Pero si al final quiero subir un poquito más, digo, no lo vuelvo a cometer. Eso me hace sabio. ¿Por qué? Porque estoy escalando valores y me estoy enfrentando a la necedad y estoy del lado de la existencia de Dios, reconociéndolo como mi creador, como el único y verdadero Dios. Ese temor reverente es el que nos hace no pecar para destruir nuestra vida y la vida de los demás. Así creamos que es una pequeña falta. Esa falta puede acarrear muchísimas consecuencias. Creemos que una canita al aire, como se dice coloquialmente, pueden no verse muy diferente a lo que hacen los demás, pero para nosotros, como pueblo de Israel, sí marca la diferencia. Y eso es lo que nos hace diferente, que no hacemos lo que hace el mundo, no lo hacemos, estamos allí, pero no somos de allí. El siguiente verso, que es muy hermoso, dice, el corazón del sabio se inclina a su diestra, pero el corazón del necio a su siniestra. Y aquí hablamos de la izquierda y de la derecha. Pero entonces el corazón del hombre está a la derecha. Nosotros pensamos que está a la izquierda, pero está más inclinado a la derecha. Hay una partecita que va a la izquierda. Pero esto es en el plano espiritual. Entonces ahí hay una foto muy alusiva que parte el corazón en dos, la parte negativa y la parte positiva, la izquierda y la derecha. La que tiene ese yeser arará, esa inclinación que nos lleva a la izquierda, y la derecha que nos lleva a estar en el espíritu. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda, ya que la mano derecha es tenida como el lado de la fuerza, la habilidad y el favor. Normalmente cuando nosotros decimos que somos diestros, tenemos más fuerza de nuestra mano derecha que en la mano izquierda. Somos más hábiles con nuestra mano derecha que la mano izquierda. Pero cuando el hombre es zurdo, tiene la misma fuerza, pero lo normal es que seamos diestros. Lo normal. No es que el que sea zurdo sea siniestro, no. Es una, digamos, característica natural con la que él nació. Pero su corazón sigue siendo derecho. Y su fuerza en la mano izquierda no significa que su corazón no esté derecho. Eh, entonces, el corazón del sabio es conocido, el corazón del sabio es conocido y así también su fuerza. Entonces, cuando vemos una persona sabia, normalmente nos da confianza, nos da tranquilidad. Sus consejos nos dan seguridad, nos alegran el día. Los sabios nos alegran el día. ¿Por qué? Porque lo contrario es el necio. El necio, su corazón está en la mano izquierda. Y cuando nosotros recibimos consejos o burlas de una persona necia, normalmente nos apartamos o no nos sentimos a gusto. Pensamos que esa no es la persona a la que nosotros debemos buscar. Derecha e izquierda son símbolos naturales para la fuerza y el bien en una mano y para la debilidad y malo en la otra. Y mire lo que significa la palabra izquierda, significa siniestro. Entonces, si asociamos las cosas malas con lo siniestro, o sea, con la izquierda. Y no hablar de otras cosas que nos vienen al cuento y que no debemos pronunciar, pero sucede en el mundo actual de la sociedad y las organizaciones políticas del mundo. Muy bien, el que no tenga el corazón a su lado izquierdo es tener la fuente de vida. Proverbios 4:23.
localizada en el reino de una incompetencia práctica y espiritual. Ese hermoso Proverbio 4:23, porque es importante confrontar lo que leemos acá con lo que dice las Escrituras. El Proverbio 4:23 dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros siempre hemos repetido este proverbio y se lo enseñamos a nuestros hijos y lo enseñamos en nuestras congregaciones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos, lo más perverso que podemos tener es el corazón. Por eso lo debemos guardar. ¿Por qué? Porque él se puede inclinar fácilmente al lado izquierdo, al pecado, a la carne. Esa concupiscencia, ese yeser hará, es lo que nosotros tenemos que controlar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Sembrando en el Espíritu, haciendo las cosas que no son contrarias a lo instruido por el Eterno, obedeciendo la Torá, porque es que la Torá nos transforma, nos edifica, nos redarguye, nos hace sabios. Podemos tener revelación a través de la bendita Torá, y es la única revelación que nosotros podemos tener. Nos enseña a discernir de lo bueno y de lo malo, y sobre todo nos enseña obediencia. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, como decían anoche mis amados hermanos, en esa senda antigua, ¿sí?, a la que hemos sido llamados, entonces cualquier error que cometamos, tenemos herramientas para volver a esa senda, hacer ticún y volver. Pero siempre caminando, buscando la parte del corazón buena, la parte derecha, la que nos ayuda a edificarnos a diario. Por eso es tan importante, amados hermanos, poder nosotros estar en congregación, porque nosotros nos edificamos entre todos, pero uno solo. Recuerden que en la mente está la guerra espiritual más poderosa. Ahí es un campo de batalla. Y si estamos solos y pensamos que podemos ser autosuficientes espiritualmente, a veces corremos el peligro de poder caer en tentaciones e inclinarnos al otro lado. Por eso es bueno estar juntos, unidos en Ejad. Como estamos ahora, esto nos ayuda todos los días a mirar la parte buena del corazón, para que ese corazón siempre responda a lo positivo y no a lo negativo. Y en tercer lugar, aun cuando el insensato, y hago el resaltado de la palabra él, ande en el camino, le falta entendimiento y a todos hace saber que él es insensato. La necedad no se puede esconder. Amados hermanos, el necio salta a la vista. No necesitamos ser psicólogos, ni ultrarreligiosos, ni ser adivinos. Simplemente tener los ojos de la sabiduría que el Eterno nos ha dado para saber cuándo tenemos de frente una persona insensata, una persona necia. Entonces, el, el amigo que más luce el insensato, la característica que más exhibe es el orgullo. El insensato no acepta estar equivocado. El insensato cree saberlo todo y va en contra de todos los principios morales, religiosos y espirituales, porque él tiene la última palabra, entre comillas. Entonces, si él no suelta el orgullo, amado, entonces nunca se va a dar cuenta de sus errores y de que es insensato y de que es necio, porque todo lo que vocifera es en contra del Eterno. Por eso en su palabra hemos aprendido que
que el hombre necio es apartado y el hombre humilde es acercado al Eterno. No podemos nosotros eh, ir en contra de lo que está establecido simplemente porque yo quiero ser el primero, porque yo tengo la razón, porque yo no estoy de acuerdo. Simplemente el necio lleva la contraria porque quiere hacerlo. Entonces, el Eterno resiste al soberbio, al orgulloso y da gracia al humilde. El hombre necio va diciendo a todos que es necio. Su estela, su caminar, su manera de hablar, su manera de gesticular, muestran quién es. Nada más con escuchar la primera palabra, la primera vulgaridad, la primera grosería, el primer gesto, ver nada más su enojo, uno sabe, aquí tiene al frente. Es que un hombre humilde, de su palabra salen palabras dulces. Por eso la palabra dulce aplaca la ira. Entonces, el humilde aplaca al necio, simplemente con expresar una palabra de bendición. O simplemente, como decía alguien, con mi silencio adoro también, honro a la persona. El hombre o mujer necio tiene una forma de hacer evidente su necedad. Como Yeshua lo dice en Lucas 7:35, la sabiduría y la necedad se convierten en cosas obvias en la vida. Entonces veamos qué dice Lucas 7:35. Lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice Lucas 7:35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos, hermanos, eso a nosotros nos cala mucho como padres de familia, como sacerdotes de nuestro hogar. Cuando tomamos decisiones correctas, siempre guiadas por el ruego de santidad, somos sabios. Y cuando nosotros reconocemos que a veces nuestras decisiones no son las correctas y hemos cometido un error llevando a nuestra familia o nosotros mismos a un callejón sin salida, entonces también somos sabios cuando reconocemos con valentía y con inteligencia corregimos y decidimos no volver a caer en esa condición de necedad. Entonces la sabiduría y la necedad se convierten en cosas obvias en la vida. O somos sabios o somos necios. Eso también tenemos que identificar cuando yo soy necio o cuando soy sabio. En cada acto de la vida y en cada compañía que frecuenta el hombre no creyente, muestra lo que es. Amados hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo y nos reuníamos en tertulias de aquellas, ¿de qué se hablaba? De todo. Eso era un menú bien variado de todo. ¿Y qué queda de eso? Nada, absolutamente nada, porque a veces nosotros decimos que las conversaciones que no enseñan nada son chismes, no dejan nada, no dejan ninguna enseñanza. Y eso lo hacíamos siempre, eso éramos necios en eso. Pero ahora nosotros buscamos siempre la mejor compañía. ¿Y cuál es la mejor compañía? Todos los hermanos que viven en el mismo espíritu nuestro, que comulgamos con lo mismo, que vamos en la misma dirección y que no hemos mirado atrás para retrotraer aquello que nos hizo tanto daño. Cuando hemos ido soltando lastres que todavía nos tenían atados a Egipto y que aún podemos incluso tenerlos. Cada día que nosotros recomponemos nuestra vida, no mirando atrás para quedarnos, sino dejando atrás lo que no nos conviene, entonces nosotros podemos decir que estamos
caminando en integridad o buscando esa integridad. Pero si nosotros, ¿cómo les digo? Remozamos esos recuerdos, esas vivencias, esos actos de la vida que nos comprometieron espiritualmente, entonces no hemos salido todavía. Tenemos algún amarre de ese globo espiritual que todavía está atado a la tierra. O que ya soltó amarras, pero todavía tiene lastres que tiene que soltar para que ese globo se eleve. Entonces, ¿cuáles son esos actos de la vida, amados hermanos? El hombre no creyente muestra lo que es. ¿Cómo? Con la vanidad, la tontería y la maldad. Esos son los temas que nosotros manejamos antes. De modo que, en efecto, dice a todos que hay necio. Cuando somos vanidosos, cuando pensamos en la fatuidad, en lo superficial, nos rige la moda, nos rige el mejor carro, nos rige la mejor ropa, nos rige muchas cosas que a la verdad son vanidad, como decíamos el otro día. Todo lo que está debajo del sol es materia, es algo que nos puede estar haciendo daño o no. No quiere decir con esto que nosotros no necesitamos tener cosas que realmente nos puedan servir, pero no tenemos que pensar en eso como una prioridad. ¿Qué es ser un tonto? En hebreo, como en el inglés, el antecedente de él, por eso yo decía que lo había resaltado, puede tomarse de manera diferente y por lo tanto muchos eruditos entienden que el versículo significa que el necio en su vanidad atribuye la necesidad a todos los demás. O sea, el necio termina echándole la culpa a todo el mundo y lo vemos en las noticias, en todas partes. El necio no acepta su culpabilidad. El necio no acepta sus errores. El necio busca enredar diciéndole a los demás que ellos son los culpables y que él, como ave fénix, sale a volar sin ningún perjuicio. Ese es el necio, no acepta para nada sus errores. Es vanidoso. Entonces eso lo lleva a ser un tonto, porque todo el mundo lo está viendo, está escuchando lo que está diciendo, está viendo lo que hace, y aún así ni siquiera se pone colorado. ¿Por qué? Porque está convencido de su necedad y de su insensatez. Y eso es lo que lo ha caracterizado. Y en eso va a trascender. Le echa la culpa a todos, menos a él mismo, a su necedad. Amados hermanos, es mejor, así como más obvio, tomar el versículo de la autotraición del necio. Y hay algunos versículos que aquí nos pueden ilustrar muy bien por el mismo autor, nuestro amado rey Salomón, que se dio la tarea de escribir los proverbios cuando estaba en esa plenitud de la sabiduría, pero también escribió este libro maravilloso para confrontar nuestra vida. En el proverbio 13:16 dice lo siguiente, esto es para corroborar lo que acabamos de leer, la autotraición del necio, o sea, cómo él mira cómo se traiciona, pero cómo quiere echarle la culpa a los demás de su propia traición. Dice el versículo 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Él siempre va a manifestar. Entonces, la contraposición es el hombre prudente que procede con sabiduría. Y el espejo, no el espejo, el contrario a su reflejo, el prudente es el necio que siempre va a manifestar su necedad. El proverbio 17:28 es espectacular, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, a veces calla,
pero no porque calle deja de ser necio. Ah, no, él se cayó. Qué sabiduría la que tiene, pero no es tan cierto. Y el 18, el 18:2, ¿qué nos dice? No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubre. Entonces, él no quiere ser inteligente. Entre más cosas diga disparatadas, mejor. Él quiere es que su corazón se descubra lo que es él. Ya vimos el corazón izquierdo y el corazón derecho. Él quiere mostrar su corazón, no su inteligencia. ¿Y en dónde está la necesidad? Pues en el corazón, amados hermanos, lo dijimos. El corazón es lo más perverso que podemos tener. Amados hermanos, todo esto está puesto en una balanza. La sabiduría, o mejor, la sabiduría y la necedad. Nosotros sembramos en el reino de Elohim de manera espiritual y somos sabios, que seguimos su ejemplo, seguimos sus enseñanzas, seguimos su huella, seguimos su bendita Torah, la ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, estudiamos y nos consagramos. Pero no es como decían anoche mis hermanos a ratico, sino de manera permanente. Y si nosotros seguimos sembrando y cultivando esa sabiduría, pues nos vamos a alejar de la línea divisoria del desagradable. Y aquí está la izquierda, el necio. El necio va a ser vanidoso, olfato, mentiroso, agresivo, se enoja, no recibe consejos de nadie. Y él, en su locura, quiere estar bien. Y entonces vamos a estar en polos muy opuestos y cada día más separados. Por eso nosotros no podemos juntarnos con necios. Y en el momento en que eso ocurra, por cualquier circunstancia de la vida, nuestro silencio es la mejor manera de callar al necio. Y si tenemos que pronunciar alguna palabra, deberá ser una palabra dulce que aplaque la ira, la ira, el enojo, la vanidad y cualquier ofensa. Y retirarnos no es un acto de miedo, de temor, no, es un acto de prudencia. Porque el que discute con necios, necio se queda, o necio se vuelve. ¿Y qué hace un necio? Contaminarlo, buscar que, como la mosca muerta, hieda, y ese hedor es el que manifiesta a su paso en su andar por la vida. Nosotros no podemos caer en ese juego, en esa telaraña de la necesidad. Por eso el Eterno nos ha llamado a la justicia y a la sabiduría, para que nos podamos conducir por esta senda maravillosa que el Eterno, al que el Eterno nos ha traído. Amados hermanos, con esto yo termino. Le doy gracias al Padre por este tiempo maravilloso en que me permite entrar allá en su hogar, compartir esta pequeña enseñanza, reflexión en un devocional tan hermoso que ya tiene una vigencia propia y al que yo me siento muy orgulloso de pertenecer. Baruch Hashem. Vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet behayei olam natan betoheinu. Baruch atah noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Amados hermanos, que el Eterno los guarde y los bendiga, que tengan una feliz apertura de Shabbat. Les sabroso ministro Mordecai Ben Isaac de MC Chalón Internacional Bucaramanga. Shalom, shalom para todos.